El universo está lleno de sorpresas, pero de vez en cuando una de ellas nos devuelve la mirada y nos obliga a hacernos preguntas incómodas. 3I Atlas, designado oficialmente como C2023-A3 Tsuchinshan Atlas, es una de esas preguntas. Es raro, es veloz y está rompiendo reglas que dábamos por sentadas. La ciencia vive de patrones, pero a veces el universo no solo desafía esos patrones, los rompe por completo. C2023-A3 fue detectado por primera vez a comienzos de 2023 por el sistema Atlas, un programa de alerta temprana financiado por la NASA para detectar objetos potencialmente peligrosos que se aproximan a la Tierra. De forma independiente, también fue observado por el Observatorio de la Montaña Púrpura en China, lo que explica su doble denominación oficial. Lo que captó la atención de los astrónomos no fue únicamente su brillo o su trayectoria, sino su velocidad y su origen. A diferencia de los cometas de periodo largo que siguen órbitas elípticas, este objeto presenta una trayectoria hiperbólica, es decir, su velocidad es tan alta que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Probablemente proviene del espacio interestelar y no volverá. Se mueve a más de 100.000 kilómetros por hora. Al principio todo indicaba que era un cometa más, coma difusa, curva de brillo coherente. Pero a medida que avanzaban las observaciones, comenzaron a surgir los signos de que este visitante era distinto. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. En septiembre de 2025, el telescopio Gemini North en Hawái registró algo inesperado. Junto al cuerpo principal de 3I Atlas aparecieron varios puntos luminosos más pequeños. No eran artefactos de lente, ni distorsiones, ni errores en los sensores. Eran objetos reales, claramente definidos, y todos seguían trayectorias paralelas muy próximas al objeto principal. La primera hipótesis fue la fragmentación. Es común que un cometa libere partes de su núcleo al acercarse al Sol. Pero en ese caso, esperaríamos ver fragmentos que giran de forma caótica, que se dispersan, que forman colas irregulares. Aquí no. Lo que se vio fue movimiento estable, coordinado, ordenado. Astrónomos aficionados en diferentes partes del mundo empezaron a confirmar lo mismo. Stefan Burns publicó una secuencia acelerada donde se ven claramente varios puntos luminosos viajando junto al cometa. Un observador alemán conocido como Night Monkey identificó trayectorias precisas que se mantenían constantes con respecto al cuerpo principal. Otro, Alexander Flum, observó algo igual de extraño. Un destello verde aislado, separado visualmente del objeto principal que apareció a los 30 segundos de su grabación. Esa luz no fue un error de cámara. Fue real. Y fue confirmada por otros. Ese resplandor verde se asocia normalmente con moléculas de dicarbono, C2, que brillan bajo la radiación ultravioleta del Sol. Es un fenómeno conocido en muchos cometas. Sin embargo, los espectros obtenidos por el Very Large Telescope en Chile revelaron algo desconcertante. 3I Atlas presenta una gran deficiencia de estas moléculas. En otras palabras, ese brillo no debería estar allí. Por lo menos no por las razones que conocemos, y eso no es todo. Los cometas son estructuras frágiles, conglomerados de hielo y polvo con baja cohesión. Suelen desintegrarse ante fuerzas extremas. Pero a principios de septiembre, 3I Atlas fue impactado directamente por una eyección de masa coronal, una CME, proveniente del Sol. Un fenómeno que lanza partículas cargadas a altísima velocidad. Un cometa típico se habría roto, pero este permaneció intacto, sin fisuras visibles, sin signos de daño. Eso sugiere que su arquitectura interna es mucho más resistente que cualquier otra que hayamos observado en cuerpos similares. Una posible explicación es que sea un objeto hueco, o con una porosidad interna muy alta. Esa estructura permite disipar el calor, soportar impactos y mantener estabilidad rotacional. Eso no implica que sea artificial, pero tampoco es común. Y si sumamos a eso la formación estable de cuerpos acompañantes, el brillo sin explicación química clara y la resistencia extrema al calor solar, entonces es razonable que empecemos a considerar hipótesis más amplias. ¿Y si esa estructura hueca no es producto del azar? ¿Y si no estamos viendo fragmentos, sino entidades que viajan en formación? ¿Y si esta organización no es casualidad, sino propósito? La ciencia exige cautela, pero también exige valentía. Y en este caso, debemos preguntarnos, ¿estamos observando un cometa inusualmente resistente? ¿O algo que trasciende nuestras definiciones actuales? No afirmamos que sea artificial, no afirmamos que sea una nave, pero sí afirmamos que los datos desafían nuestras explicaciones comunes, porque la presencia de múltiples objetos viajando en sincronía, la capacidad de resistir eventos solares extremos y la emisión de un resplandor que no corresponde a su composición conocida forman, juntos,
un patrón que no podemos ignorar. No es la primera vez que la realidad desafía nuestras categorías, pero es una de las pocas veces en que lo hace con tanta claridad. A veces creemos que somos los exploradores, que somos nosotros quienes observamos el universo, pero puede que esta vez estemos siendo observados, no por inteligencia necesariamente, sino por un fenómeno que nos exige repensar lo que damos por sentado. La ciencia no se basa en respuestas cómodas, se basa en preguntas difíciles. Y si C2023A3 realmente representa algo nuevo, ya sea una rareza natural o algo más profundo, entonces estamos ante una oportunidad. Una oportunidad para dejar de lado el miedo, la negación y avanzar hacia una comprensión más amplia del universo que habitamos. Pero lo más inquietante no es lo que hemos observado, es lo que no se ha dicho. El silencio. Un silencio que pesa. Un silencio que en ciencia comunica. Durante el reciente paso de 3I Atlas cerca de la órbita de Marte, varias agencias espaciales tenían la oportunidad y los instrumentos para capturar datos valiosos. El telescopio espacial Hubble, el observatorio NEOWISE, el telescopio Swift y la sonda Tianwen-1 de China estaban perfectamente posicionados para observar el objeto con precisión. Los instrumentos estaban activos. La ventana de observación era ideal. Pero hasta el día de hoy no se ha publicado ni una sola imagen oficial. Ningún comunicado técnico, ningún dato abierto al público, nada. Cuando el silencio reemplaza a la información, cuando la ciencia se detiene sin motivo aparente, debemos preguntarnos por qué. ¿Qué están viendo que aún no estamos preparados para saber? Este patrón no es nuevo, ya ocurrió antes. En 2017, el objeto interestelar Oumuamua fue detectado por primera vez. Tenía una trayectoria hiperbólica, se alejaba del Sol más rápido de lo que debería, y su aceleración no podía explicarse mediante la desgasificación típica de los cometas. Los datos espectrales y las observaciones más detalladas tardaron meses en hacerse públicos. Algunas mediciones nunca fueron divulgadas. Lo mismo sucedió en 2019 con el cometa Borisov, también interestelar, también observado intensamente, también seguido por un largo silencio institucional. Una vez puede ser casualidad, 2 veces ya parece patrón, y ahora con 3I Atlas estamos viendo lo mismo. Observaciones confirmadas, telescopios activos, pero la información permanece en la sombra. ¿A qué se debe esta repetición? No estamos hablando de encubrimientos intencionales, sino de algo más sutil. Una forma de resistencia, una reacción institucional ante lo extraordinario. Tal vez no sea miedo del fenómeno en sí, sino del impacto que tendría en nuestra comprensión del universo. Tal vez sea una forma de protección frente a la incertidumbre. Existen explicaciones técnicas plausibles. El proceso de revisión por pares puede retrasar la publicación. Problemas de calibración o validación de datos pueden requerir tiempo adicional. Incluso factores políticos o estratégicos pueden influir, especialmente en un contexto internacional de tensiones crecientes. Pero la coincidencia se repite con demasiada precisión. Cada vez que un visitante interestelar desafía nuestras expectativas, el flujo de información se detiene, como si una válvula invisible se cerrara lentamente. La comunidad científica ya ha notado este patrón. Y no podemos seguir ignorándolo. En la historia de la ciencia, los grandes avances han nacido del enfrentamiento con lo desconocido. Galileo fue condenado por ver lo que otros se negaban a aceptar. Alfred Wegener fue ridiculizado por proponer la deriva continental. Einstein fue descartado antes de ser comprendido. Todos ellos desafiaron los límites de su época. Y todos encontraron al principio rechazo, porque la ciencia no solo necesita evidencia, necesita también valentía. Tal vez no estemos preparados para aceptar que el universo es más estructurado o más habitado de lo que creíamos. Tal vez el verdadero obstáculo no sea lo que está ahí fuera, sino lo que estamos dispuestos a ver. Porque cuando observamos algo que no encaja en nuestros modelos, tenemos 2 opciones: ignorarlo o investigar más a fondo. Y la verdadera curiosidad científica nunca elige el silencio. Incluso si 3I Atlas resulta ser un fenómeno natural, un cometa con una estructura inusualmente resistente, con emisiones atípicas y cuerpos acompañantes, ya nos ha enseñado algo importante. Nos ha recordado que nuestros modelos no lo explican todo, que la naturaleza todavía puede sorprendernos. Y si por otro lado se trata de algo más, entonces el valor del descubrimiento es aún mayor. En este momento 3I Atlas está pasando por detrás del Sol. Está oculto por el resplandor solar y fuera del alcance de nuestros telescopios más sensibles, pero regresará en diciembre. Y cuando lo haga, los observatorios de todo el mundo estarán listos. Las antenas se orientarán, los espectrógrafos se activarán, y quizás esta vez los datos se compartan sin reservas. Quizás por fin se rompa el silencio.
Si somos humildes ante lo desconocido, si mantenemos la mente abierta y el juicio suspendido, tal vez 3i Atlas no sea una amenaza. Tal vez sea un mensaje, un recordatorio de que aún sabemos muy poco sobre lo que comparte el cosmos con nosotros. La ciencia no tiene la obligación de confirmar nuestras creencias. Su deber es enfrentarse a la realidad, incluso cuando esa realidad nos incomoda. Y esta vez la realidad viene en forma de un objeto que desafía la gravedad, la materia y el conocimiento mismo. El universo nunca nos prometió respuestas, pero siempre nos ofreció preguntas. Y esas preguntas, si tenemos el coraje de hacerlas, podrían ser la llave para comprender quiénes somos, de dónde venimos y qué lugar ocupamos en el gran escenario cósmico. No somos solo observadores, somos participantes. Y tal vez, solo tal vez alguien o algo nos está observando también, esperando ver qué tipo de participantes decidimos ser. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete, porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte. Antes de que empecemos, dale like y suscríbete porque aquí hay cosas que necesitas saber antes que nadie. Si has llegado hasta aquí, deja tu like y suscríbete porque noticias como esta, tú deberías ser el primero en enterarte.